La historia argentina no fue constituida solamente por hombres. Hubo muchas mujeres que utilizaron sus conocimientos, su vocación, su poder y sus capacidades para contribuir a la patria. En 1816 se realiza la Declaración ante el Mundo. Aunque sus firmas no figuren en el Acta de la Independencia, su gesta y la de otras mujeres allanaron el camino a la libertad.
Desde aquel glorioso mayo, un grupo de diversos patriotas comenzó a soñar una nueva nación. Para ello, declarar la libertad ante el mundo era primordial. En 1816 se reunieron en el Congreso de Tucumán. Sabían que hasta allí debían llegar para que el 9 de julio se declarara la independencia. Una mujer los albergó en su casa para esta gran empresa. Todos conocemos la casa donde sucedieron los hechos, pero muy pocos conocen su historia. ¿Quién mejor que ella para contarla? Pronto será 9 de julio otra vez, y se recordará aquel día glorioso en Tucumán. Yo lo recuerdo muy bien, porque estuve allí. Soy Francisca Bazán de Laguna. ¿Me conocen? ¿No? Les voy a contar. Comenzaré en 1759, cuando tenía tan solo 15 años, y mucho miedo de quedarme solterona. Hoy parece extraño, pero no lo era en aquella época. Ningún soltero estaba interesado en mí hasta que en una tertulia de mis tíos, Miguel Laguna, español y comerciante, se acercó a saludar. Nervioso, confundió los nombres. Fue muy gracioso. Pero unos días más tarde se presentó a mis padres solicitando conocerme, poder conversar conmigo. Nos enamoramos y por supuesto nos casamos. Como dote de matrimonio, mi padre mandó a construir una hermosa casa. La obra comenzó a finales de 1761, principios de 1762. Nuestra casa estaba destinada a ser parte de la historia. No lo sabíamos entonces. Más tarde llegaron los hijos, y luego una niña, Gertrudis, la mimada de los hombres de la familia. Cuando creció, ningún candidato le parecía bueno, hasta que conoció a Pedro Zavalía, un porteño que hablaba imprudentemente de lo que sucedía en España. Cuestionaba el gobierno virreinal y aseguraba que muy pronto las cosas cambiarían en América. Fascinados el uno por el otro, fijaron fecha para el casamiento. Mi esposo Miguel hizo lo mismo que mi padre. Ofreció como dote una casa, la nuestra. Nos mudamos. Debo admitir, sentí pena al dejar la casa, pero era lo correcto. Con el tiempo llegaron los nietos, pero la más mimada de todos era Carmencita, única hija de Gertrudis, quien lamentablemente murió de una enfermedad repentina. Decidimos con mi marido volver a la casa para ayudar a Pedro a criar a Carmen, ya que él debía viajar constantemente a Buenos Aires. Luego partió mi Miguel. A mediados de 1810, Carmen ya era una señorita de 15 años. Esa vez su padre volvía de Buenos Aires más alborotado que nunca. Nos contó que luego de largas discusiones y debates en el Cabildo, el 25 de mayo se formó la primera Junta de Gobierno, pero nos advirtió que se avecinarían tiempos muy difíciles, como los que sucedieron 2 años más tarde, en Tucumán, al ver llegar a Manuel Belgrano, sus soldados y al pueblo jujeño tras el éxodo. Los tucumanos se armaron para luchar junto al ejército patriota contra los realistas. Hombres de mi familia lucharon también en la batalla de Tucumán junto a Belgrano, durante 2 días, hasta que la naturaleza actuó en favor nuestro. Una enorme manga de langostas apareció en el campo de batalla, alejando a los desorientados españoles. Yo no podía luchar, pero sí quería colaborar con la revolución. Entonces, ofrecí la mitad de mi casa para que se instalara parte del gobierno provincial. 4 años después, en 1816, comenzaron las deliberaciones en el Congreso de Tucumán. Fueron sucesos inolvidables. Mientras duró el Congreso no me perdí ni una sola de las sesiones. Escuchaba los debates, en el salón que había sido mi comedor, a través de una ventana. Lo tenía permitido, por ser la dueña de casa. El 9 de julio, ¡qué emoción! Cuando Narciso Laprida preguntó a los demás diputados si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente.
Se me cayeron algunas lágrimas. De manera unánime, el Congreso declaró la independencia. Poco tiempo después, mis días de vida llegaron a su fin. Pero les seguiré contando sobre mi casa. Lamentablemente, en 1860 estaba en ruinas. Ella, nada menos, el sitio donde nos pronunciamos libres al mundo entero. Allí vivían 2 de mis tataranietas, con escasos recursos. Por aquel entonces había llegado a Tucumán Ángel Paganelli, un fotógrafo italiano con su extraña máquina. Una de mis tataranietas lo invitó a fotografiar la casa en ruinas con el objetivo de que dicha foto la viera el gobierno de Buenos Aires y así ayudaran a reconstruir ese lugar histórico. 5 años más tarde, el Estado Nacional compró por fin la casa, pero con el paso del tiempo continuaba deteriorándose. En 1941 la declararon Monumento Histórico Nacional. Entonces enviaron al arquitecto Mario Buschiaso para reconstruirla, tal como había sido la que mi padre había mandado hacer para mí. Fue un milagro. Es esa misma casa que hoy ven ustedes en mi querido Tucumán, cuna de nuestra independencia. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a quienes participaron del acto y a las familias que siempre asumen el compromiso de colaborar cada vez que se lo solicita. El mensaje de este acto es poner en valor todo lo que implica el término independencia, momento en que un sujeto es capaz de asumirse como tal ante sí y ante los otros, y la importancia de la misma en términos económicos, culturales, políticos y sociales. En segundo lugar, visibilizar el rol fundamental de la mujer de la época independentista, rol que a lo largo de los años fue tomando cada vez más fuerza. También demostrar que a lo largo de los años la sociedad fue ganando terreno en términos de igualdad, libertad, derechos e inclusión. En la medida que se manifieste el deseo social de vivir sin tutelajes, la emancipación forma parte constitutiva del horizonte utópico de las actuales sociedades democráticas. Si en 1816 los congresales reclamaban al mundo el reconocimiento de un nuevo sujeto político, en la actualidad distintos grupos sociales, desde los movimientos feministas hasta los inmigrantes, de los jóvenes a los pueblos originarios, en el acto mismo de peticionar por sus derechos exigen ser reconocidos como sujetos. La independencia transformó la vida de las personas porque legitimó los deseos de libertad individual y de igualdad jurídica, y también habilitó aspiraciones de mayor igualdad social. Visto retrospectivamente y como ejercicio de memoria, lo que aparece claro es que no hay proceso histórico tendiente a la ampliación de derechos sin el protagonismo y la participación popular. El recuerdo de esta fecha y en conmemoración de los acontecimientos de 1816 reactualizan las aspiraciones por lograr mayor igualdad y libertad y reafirman la voluntad popular de dirigir su propio destino. Por eso, hoy más que nunca, debemos aunar esfuerzos para seguir avanzando como una sociedad libre y democrática que abogue por la ampliación de los derechos de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas.